cómo vivir entre un Dios santo. ¿Cómo es que un pueblo pecaminoso puede habitar, o cómo es que un Dios santo puede habitar entre un pueblo pecaminoso? ¿Cómo es que ese pueblo debe vivir ante la realidad que el santo Dios está entre él? Así que ese es uno de los temas principales, sino que el principal. Y en el capítulo 2 de Levítico tenemos las instrucciones sobre las ofrendas de granos. O sea, a diferencia del sacrificio del capítulo 1, donde había sangre, donde había muerte, en esta ofrenda no hay muerte, solo hay ofrecimiento. ¿Ofrecimiento de qué? Ofrecimiento de granos. Y estos granos pueden ser llevados sin cocer, pueden ser llevados también cocidos. No solo presenta de forma general el ofrecimiento de los granos, sino que también son las regulaciones para ofrecimientos generales del pueblo de Israel. O sea, este texto trata las ofrendas voluntarias del pueblo y trata las ofrendas obligatorias del pueblo. Cuando el pueblo estaba obligado a traer ofrendas de grano al Señor, en las primicias, en las cosechas, se debían traer a la presencia del Señor. Así que este texto regula tanto las voluntarias como las que eran obligatorias para el pueblo. Y más o menos la ofrenda era de la siguiente forma. El que quería ofrendar de su voluntad, este será nuestro enfoque en esta breve meditación, las ofrendas de su voluntad, debía preparar flor de harina. En esta debía mezclarlo con aceite y poner incienso en la mezcla. Ahora, algunos comentaristas creen que el incienso era puesto hasta que se ofrecía en el altar, porque ustedes leímos hace un momento, se preparaba la mezcla y se traía al sacerdote. Entonces los comentaristas dicen, el incienso se debía poner solo en la parte que el sacerdote tomaba para ser puesta en el altar para que se quemara. No se ponía antes, porque si no, se hubiese convertido un tanto inútil el alimento, un tanto incomible el alimento para el sacerdote. Esto dicen algunos comentaristas, otros dicen, no, el incienso aquí no afectaba el alimento para los sacerdotes. No sabemos precisamente si era después, antes, pero estos eran los elementos más básicos de la ofrenda. Debía evitarse la miel. Sin embargo, debía bañarse con sal. Debía ponerse sal. Y entonces, una vez que el que iba a ofrendar, el judío, tenía su mezcla preparada, la llevaba al sacerdote. Y el sacerdote debía preguntar, ¿y por qué tu ofrenda? Y aquí está. Esta ofrenda era por gratitud al Señor. Por gratitud al Señor. Si alguno trajere por gratitud al Señor. Hermanos, esta era una forma de hacer acción de gracias a Dios. Era una forma de decir gracias al Señor por lo que el pueblo recibía de su mano. El pueblo recibía de su mano bendición, fruto, que hacía el pueblo del Señor regresaba. Ahora,
¿qué significa o qué significó este evento para los judíos? ¿Cuál era el símbolo? ¿Cuál era el significado de este evento para los judíos? Al menos podemos pensar en dos significados o dos razones. En primer lugar, esta era una forma de demostrar al Señor su consagración. Esta era una consagración a el amo, a el amo. La palabra hebrea que se usa para este sacrificio es la palabra hebrea minahag. Esta palabra se repite, por ejemplo, en Génesis 32:13. ¿Qué tenemos ahí? Jacob envía una ofrenda para presentarse a el señor Esaú, porque él sabía que Esaú tenía probablemente más capacidad como para destruirlo. Y en 2 de Reyes 17:3 y 1 de Samuel 10:27 se menciona nuevamente esta ofrenda minahag como una forma de hacer tributo, una forma de hacer tributo al Señor, al amo. Así que esta ofrenda manifestaba la devoción del pueblo a su Señor. Era una forma en la que el pueblo podía expresar su devoción continua a Dios. Pero no solo era para demostrar la consagración, esta también era para que el pueblo aportara al mantenimiento de los sacerdotes. Ustedes saben, la tribu de Leví era una que no poseía tierra porque se encontraba totalmente dedicada al servicio del Señor. Así que los levitas se mantenían del diezmo, del fruto del campo del pueblo de Israel. Pero los sacerdotes, ¿cómo se sostenían? La tribu o la simiente de Aarón, ¿cómo se sostenía? Lo hacía por estas ofrendas voluntarias. Así que el pueblo, por un lado, agradecía a Dios con estas ofrendas y al mismo tiempo participaba del mantenimiento de los sacerdotes. Así que esta era una forma de servir a Dios, sirviendo así a los ministros que estaban dentro del pueblo. Esto era de los simbolismos y significados principales para el pueblo de Israel. Ahora lo que nos compete es preguntarnos, y para el Nuevo Testamento, para los cristianos del Nuevo Testamento, ¿cuál es su equivalente o cómo es que nosotros como la iglesia del Señor también podemos participar de estas ofrendas de grano? ¿O cuál es su significado espiritual para nosotros? Comencemos por el último punto de lo que significaba para el pueblo de Israel, el de mantenimiento. Recuerden, el pueblo servía a Dios apoyando al mantenimiento de los sacerdotes por las ofrendas voluntarias del pueblo. Es interesante que en 1 Corintios capítulo 9, si quieren acompáñenme rápidamente a 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo menciona esta realidad como la base por la cual ellos, los apóstoles, los ministros, deben y pueden ser sostenidos por la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿De dónde tomó esta imagen el apóstol Pablo? De Levítico capítulo 2 y más adelante. ¿Por qué? Porque los que servían al altar participaban del altar. ¿En qué sentido? Sí, aquí venía el judío con su masa, ya sea sus granos preparados o no preparados,
Y cuando los presentaba al sacerdote, el sacerdote tomaba una parte y lo ponía en el altar para ser quemado, pero todo lo otro que sobraba era para el mantenimiento de los sacerdotes. Es lo que Pablo tiene en mente. ¿No sabéis que los que sirven al altar participan del altar? Así es como ellos viven. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo estaba defendiendo tanto su derecho como el de los otros apóstoles, porque ustedes saben, en la iglesia de Corinto entraron algunos que empezaron a abusar la iglesia, y el apóstol Pablo está diciendo, ese sí es mi derecho y no lo he decidido usar. Esto quiere decir, hermanos, que como la iglesia del nuevo pacto, no somos muy distintos a la iglesia del antiguo pacto. Que así como el pueblo de lo que Dios le daba, agradecía a Dios y le servía a Dios, ofrendando así al sacerdote para su sostenimiento, así la iglesia del nuevo pacto participa de la misma forma en su sostenimiento por las ofrendas voluntarias que nacen de un corazón agradecido a Dios por lo que Él nos da. Eso es una ofrenda. Una ofrenda es una forma de agradecer a Dios por todo lo que nos da, sirviendo a su comunidad, sirviendo al cuerpo local de Cristo. Hermanos, esto es un privilegio. Imaginen esto. Un hombre en un gran reino se encontraba muy agradecido porque el rey había mandado provisiones. Había mandado provisiones para las comunidades más pobres. Y uno de esos hombres estaba tan agradecido con el rey que quería acercarse para decirle gracias. Pero la gloria de este rey era tal que era imposible que un hombre tan bajo, al cual se le hizo misericordia, se pudiese acercar al majestuoso rey. Así que la forma en la que llegó el mensaje fue que el que proveyó, el que trajo las provisiones del rey, el hombre miserable le dijo, dile gracias. Y ese hombre le dijo a otro, y ese hombre le dijo a otro, y el agradecimiento nunca llegó al rey. Oh, pero aquel Dios grande y majestuoso nos provee y nos pone un medio por el cual podemos regresar a Él en agradecimiento a través de servir en este tiempo, en el mantenimiento del tabernáculo, los levitas y los sacerdotes, y en nuestros días a través del mantenimiento de las necesidades de su iglesia. Una ofrenda, por eso dice el apóstol Pablo, debe hacerse sin un corazón amargo. ¿Por qué? Porque es contrario a la ofrenda. Una ofrenda es agradecer a Dios por lo que nos da. Hermanos, que seamos recordados que nuestras ofrendas al Señor son una forma de adoración. Es una forma de agradecer por lo que Él nos da. Y es una forma de servir a nuestro Dios. Pero pasemos a el segundo punto. ¿Qué significaba la ofrenda de grano para Israel? Consagración y mantenimiento. Ya vimos mantenimiento. Ahora meditemos un poco en su significado en cuanto a la consagración. Vayan brevemente a Deuteronomio 26 y una vez encuentren Deuteronomio 26, dejen ahí ese texto abierto. Las ofrendas de grano, como he explicado, eran una forma de declarar la devoción al amo. La devoción al amo. Dios
es Señor, es amo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Él creó la tierra con entendimiento, de él son los cielos y la tierra. Así que Dios es amo de toda criatura. Y principalmente es amo y Señor y Dios de aquellos que Él salvó. De hecho, si ustedes recordarán, cuando vimos los 10 mandamientos en Éxodo 20, establecimos que la forma en la que estos 10 mandamientos se dan es como en la antigüedad, el rey que conquistaba se acercaba a la nación conquistada. Cuando un rey conquistaba una nación, le decía, ok, ahora yo soy tu amo y esto es lo que debes seguir. El Señor rescató al pueblo y en los 10 mandamientos les dice, yo soy su amo y así es como me deben seguir. Así que, siendo Dios el amo, el pueblo tiene la responsabilidad de manifestar su consagración y devoción al a Dios. Y la forma de hacerlo era a través de estas ofrendas de grano. Entonces, vayamos a Deuteronomio 26 y veamos el aspecto espiritual de esta ofrenda. Cuando hayas entrado, versículo 1, a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Pueden ver? Jehová tu Dios te da provisión. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Como un paréntesis, no adoramos a Dios como queremos, adoramos a Dios como Él establece. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en esos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres, que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿De qué tipo de ofrendas son? Ofrendas de granos, ofrendas del fruto de la tierra. Versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Escuchen esto. Un arameo a punto de perecer fui de mi padre. ¿Cuál padre? Abraham, un arameo a punto de perecer. Abraham era un idólatra, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Las ofrendas de grano entonces eran para el pueblo de Israel una forma de agradecer y recordar que ellos no eran sino una nación miserable rescatada por gracia. Porque dice la Escritura que Dios rescató a Israel no por ser una nación fuerte y numerosa, sino por ser débil, porque el Señor la amó. Hermanos, este era el símbolo espiritual de estas ofrendas. Así es como ellos se podían acercar. Y si el sacerdote preguntaba, ¿y ahora por qué traes este pan? ¿Ahora por qué traes estos granos? La respuesta es que estoy agradecido. Hay gozo en mi corazón, hay agradecimiento.
¿Y de dónde procede ese agradecimiento? El Señor me ha rescatado. Mi padre era arameo, mi padre era idólatra, mi padre era de una nación pagana, pero ahora hemos sido rescatados por gracia. Así que con esta pequeña ofrenda agradezco a mi Dios que he sido libertado. Hermanos, este era el significado para el pueblo de Israel. ¿Y qué de la iglesia? Dice Hebreos 13, tomando el concepto de ofrendas. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, escuchen esto, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De dónde está sacando sacrificios el apóstol de los Hebreos? Sin lugar a dudas lo está tomando del libro de Levítico. Nos está diciendo esto. Hoy podemos seguir mostrando nuestro agradecimiento a Dios por habernos rescatado, y lo podemos seguir haciendo a través de sacrificios. ¿Con grano? ¿Trayendo un poco de flor de harina con aceite a la iglesia? No. Dice, con labios que confiesan su nombre, con la ayuda mutua los unos a los otros en sus necesidades, porque así el Señor se agrada. Hermanos, nuestros sacrificios se manifiestan a través de servir los santos, de servir a la iglesia del nuevo pacto, de servir en las necesidades de los pobres a través de la iglesia. Esa es la forma en la que hoy podemos seguir mostrando. Déjenme preguntar algo. Si nuestra devoción a Dios se pudiese hacer, si nuestra devoción continua a Dios, nuestro servicio en la iglesia, nuestro trabajo en el hogar, nuestro servicio en el hogar a los otros, nuestra ayuda a la iglesia, nuestra ayuda al pobre de la iglesia, se manifestaran y se hicieran un tipo de grano, ¿cómo luciría? ¿Cómo luciría esa ofrenda? ¿Serían 2 o 3 granitos? ¿Y qué tan frecuente sería? ¿Cómo son nuestros sacrificios de alabanza a nuestro Dios? ¿Qué tan frecuente sería? ¿Una vez al año cuando tocan las primicias? ¿O sería aquel israelita que vendría frecuentemente a servir a su Señor y agradecer a su Señor por lo que el Señor le rescató? Ahora, no quiero que perdamos algo de vista, y con esto terminamos esta breve meditación. Si fueran al libro de Levítico, dice esto: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién Él? Por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál fue las indicaciones anteriores en el libro de Levítico? Indicaciones sobre el sacrificio de sangre para el perdón de los pecados. Solo cuando el sacrificio por el perdón de los pecados se ha ejecutado, solo entonces el hombre puede ofrecer sacrificios de alabanza a su Dios. Esta es la única forma en la que pueden ser agradables. Cuando la enemistad por el pecado se ha caído, es cuando entonces podemos regresarle a Dios. Amigo, es por eso que aún tus buenas obras nunca glorifican plenamente a Dios. Porque si no estás en Cristo, tus obras son como las buenas obras de un enemigo
al que lo persigue. Es como si el asesino va a podarle el pasto a la señora del hombre que asesinó. No sería agradable. Asimismo, si tú no estás en Cristo, no hay forma en la que puedas ofrecer sacrificios agradables a Dios. Hermanos, nosotros solo tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios por estar en Cristo, por estar en Cristo. Hermanos, nuestros sacrificios en sí mismos no son perfectos. Si tuviésemos que honrar a Dios con nuestros sacrificios, ¿cuán bajo nos quedaríamos? ¿Cuán bajo nos quedaríamos? Siempre haciendo las cosas manchadas del pecado del corazón. Y este es el último punto. No solo que somos recibidas, nuestras ofrendas son recibidas porque tenemos paz con Dios, pero hermanos, en última instancia, esta ofrenda de grano que manifiesta la consagración que el pueblo tiene a Dios, y yo espero que esto nos haga examinar cuán consagrados estamos al Señor, cuán consagrados, cuántos sacrificios estamos haciendo a nuestro Señor de los cuales Él se agrada. Porque si no hay sacrificios, quizá nuestra religión es vana. Pero en última instancia, se dice que no se le debe poner ni miel ni levadura. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que la miel y la levadura fermentarían el pan y terminaría, y esto simbolizaba el pecado. Ahora, vean esto. En otras ofrendas sí se usaban levadura y miel, pero no en esta. Y es que creo lo siguiente, que la ofrenda de grano en última instancia era un tipo de la ofrenda de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si las ofrendas de grano son la manifestación de la consagración que el pueblo tiene para con Dios, y no debe tener levadura ni miel como símbolo de que es una consagración perfecta, y por lo tanto, y por el contrario, debe estar salada con sal, como sal del pacto. A esta sal se le va a llamar después sal del pacto. Yo creo que esto habla de un sacrificio, de una devoción perfecta, de una entrega completa. Eso es lo que Malaquías tiene en mente cuando se escribe la profecía de Malaquías, que algún día se levantaría un mejor levita que ofrecería tal consagración a Dios, no como la que el pueblo dio. Así que en última instancia, hermanos, la devoción que las ofrendas de grano revelaban, la devoción que las ofrendas de grano tipificaban, no solo era una forma de exhortarnos a ser devotos a Dios, era una forma de recordar al pueblo que su devoción siempre era imperfecta, porque siempre en la devoción habría miel y habría levadura espiritualmente hablando. Pero algún día llegaría aquel Mesías, aquel levita, aquel Aarón, que ofrecería tal devoción a Dios que ésta sería perfecta y sin mancha. Y eso es lo que hemos visto en los evangelios con nuestro Señor Jesucristo. No hay tiempo para perderlo. Es tiempo de servir al Señor. El día tiene 12 horas. Empecemos a servir al Señor. No hay tiempo para desviarnos. Cuando Pedro le susurra, apártate de la obediencia. Él es aquel que sirve a su Dios, sirve a su Padre en perfecta armonía. Y eso es lo que esta ofrenda de grano nos recuerda. Por la devoción de Cristo somos aceptos, no por la nuestra. Por la devoción de Cristo tomamos ejemplo, hermanos. Hermanos, gocémonos de esta realidad, que esta ofrenda de grano nos anuncia a Cristo y su perfecta devoción al Padre, por la cual somos aceptos. Pero permitamos también que seamos examinados de cómo están nuestros sacrificios al Señor. Oh, cuántos hombres veo fuera en el mundo, que hacen tantos sacrificios por conseguir
los objetivos que este mundo pone delante de ellos. Que ganar un mejor puesto, que conseguir una ficha para la universidad, que conseguir estos mejores carros, que conseguir tal oficina, que conseguir tales circunstancias. ¿Cuántos sacrificios? Hermanos, en cuanto al servicio a la iglesia, servicio a la ayuda a la iglesia y la ayuda a los pobres, hermanos, ¿cómo está nuestra consagración a Dios? ¿Hay o es nula? Que el Señor nos confronte y nos recuerde que es interesante, pero en el concilio de Hechos capítulo 15 dice que se guarden de fornicación, de comer ahogado, de sangre y de la ayuda a los pobres. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Gracias a Dios, como iglesia hay un orden en lo cual lo hacemos y nunca es personalmente, ayudando uno a otro personalmente, sino siempre a través del orden de la iglesia, a través de las ofrendas, indicando que es el deseo de tal persona que se ofrende a la misericordia a los pobres. Gracias a Dios por eso. Pero eso no es lo único que implica nuestra devoción y consagración, sino nuestro servicio a la iglesia local por alcanzar también a los hombres que están en su pecado en este mundo. Hermanos, adoremos al Señor Jesucristo por su perfecta devoción y roguemos que su palabra el día de hoy trabaje en nuestros corazones para que seamos consagrados al Señor, que su palabra que va a ser predicada trabaje en nuestros corazones para consagrarnos más a Él y que la Santa Cena sea de beneficio a nuestras almas para poder tener la gracia de avanzar en este mundo consagrados plenamente a Dios.